por permitirnos estar aquí, Señor. No hay mejor lugar, decía el salmista, donde podemos estar nosotros si no es aquí en tu casa, Señor. Es mejor estar un día aquí, dice, que 1000 fuera de ellas. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe. Prepara nuestros corazones, Señor, limpia nuestra mente de toda distracción, Señor, para poder meditar en tu palabra, Señor, y quede sembrada en nuestros corazones y que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. También te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esta mañana, Señor, me ayude, Señor, a poder compartir la palabra con mis hermanos, Señor, meditar en ella y también pues podamos ser enseñados cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el Primera de Pedro, que es el libro que estamos estudiando. Estamos en el capítulo 2 y esta mañana nos toca ver 3 versículos, el versículo 13, 14 y 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Bueno, continuamos, como le decía, estudiando esta primera carta del apóstol Pedro, que le escribe a estos hermanos cristianos que habían sido expatriados, como dice el primer capítulo, ¿no? Capítulo 1. Expatriados, habían sido dispersados en toda esta región de Asia Menor, ¿no? Y que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo muchos de ellos muertos, encarcelados, muertos, ¿no? por el Imperio Romano, ¿no? por todos los que estaban en contra de nuestro Señor. Y lo que Pedro les quiere enseñar a ellos, ¿no? Es que el comportamiento del creyente tenía que ser diferente al comportamiento del impío, ¿no? Del que no conoce de Dios. Pedro les quiere enseñar de esto, ¿no? Después de haberles dicho todos los beneficios que tenían como hijos de Dios, él les aclara, ¿no? Por eso más adelante en el capítulo 4, versículo 4, les va a decir, ¿no? A esos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? Que a las personas, a los que no conocen de Dios, les iba a parecer extraño el comportamiento de ellos, el comportamiento del creyente, ¿no? Como es ahora, ¿no? A la gente les parece extraño nuestro comportamiento, ¿no? A nosotros, como ya no vamos a fiestas, ¿cómo nos llaman? ¿Que somos qué? Aburridos, ¿verdad? Estos son más aburridos, no siquiera van a fiestas, no escuchan música, están con sus alabanzas, así nos llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos con la corriente que ellos tienen, ¿no? Que ellos siguen, ¿verdad? Entonces, así también Pedro les dice a ellos, ¿no? Así les van a llamar, así les van a decir. Les va a parecer extraño su comportamiento, pero tenía que haber una diferencia, ¿no? Tenía que haber una diferencia entre el comportamiento del cristiano con el comportamiento del que no conoce de Dios. Y también les iban a vituperar, les iban a ultrajar, les iban a llamar malhechores. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿no? Que ellos fueron llegados a ser llamados que practicaban el canibalismo. ¿Ustedes sabían eso? ¿No? Dice que ellos habían escuchado, ¿no? De que nuestro Señor Jesús, recuerdan, había establecido la Santa Cena, ¿no? Y en la Santa Cena, recuerden, ¿no? Que el Señor decía, no, este es el pan que parto, que es mi cuerpo, decía, ¿no? Este pan, mi cuerpo, mi carne, y beban de esta copa que representa mi sangre, ¿no? Entonces dice que ellos escuchaban y dice, estos comen carne,
estos beben sangre, estos son caníbales, y les acusaban de eso, dicen, ¿no? De canibalismo. Después los acusaban de que ellos eran personas inmorales, que practicaban el incesto. ¿Por qué? Porque escuchaban decirle a su esposa, hermana, ¿no? Este se casó con su hermana, decían, por eso estos practican el incesto. Después le llamaban traidores. ¿Por qué? Porque ellos, ¿no? El Imperio Romano, todos, el que se sujetaba al Imperio Romano tenía que adorar a César. César era considerado Dios para ellos. Entonces lo adoraban, pero los cristianos no, porque nosotros solamente tenemos que adorar a Dios. Entonces ellos eran considerados traidores, ¿no? Entonces por todo ello, Pedro le decía, ¿no?, que por todo eso ellos iban a ser considerados malhechores. Y aquí vamos a entrar a una parte donde tal vez a muchos nos cuesta, ¿no?, acerca de la sujeción, ¿no?, ser sumisos ante la autoridad. A muchos nos cuesta obedecer la autoridad, ¿no? Somos de tendencia a ser algo rebeldes ante la autoridad, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no?, tenemos algo de rebelde, no queremos sujetarnos. Y aquí Pedro les va a hablar acerca de eso, ¿no?, de que ellos tenían que sujetarse a la autoridad, ¿no? Por eso en el versículo 13 le va a decir, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, y al sea rey como superior. En otras versiones dice, ¿no?, por causa del Señor, someteos a toda autoridad humana. Pablo le va a decir que el creyente tenía un mandato divino. ¿Cuál era? El sujetarse, ¿no?, el someterse a toda institución humana. ¿Pero por qué? Dice por causa del Señor. Esto quiere decir por amor al Señor, ¿no? Por amor al Señor, los cristianos tenían que sujetarse, ¿no?, a la autoridad humana, a la institución que estaba en ese momento gobernándolos. ¿Quién era? Recuerden, era Nerón, ¿no? Nerón era era el emperador de ese tiempo. Y este hombre, pues, según la historia, dice que fue uno de los emperadores romanos más crueles, ¿no?, más sanguinarios, más sádicos, ¿no?, de toda la historia romana. Cuenta la historia que este hombre había mandado a matar inclusive a su propia madre, ¿no?, a su propia madre. Todas sus fiestas que él hacía eran orgías, pero de índole homosexual, ¿no? Él era muy enfermo de eso, ¿no? Tanto así que dice que él llegó a tomar a un jovencito, a un varoncito, a un joven, como esposa, y le obligó a sus súbditos a llamarle a este varón emperatriz. Así era de enfermo, ¿no? Tomó a un hombre, lo hizo casar con él y obligó a todos sus súbditos a que lo llamaran emperatriz a él. Y así era, ¿no? Era tan enfermo que dice que crucificaba a los cristianos, ¿no?, en las noches, encendía, los untaba con aceite, con brea, ¿qué sería? Y les prendía fuego y eso hacía que, como antorcha, para que alumbrara los jardines. ¿Para qué? Porque ahí hacía sus fiestas, ¿no? Y llegó a suicidarse a los 31 años nomás, ¿no? Llegó a estar muy enfermo mentalmente y se suicidó a los 31 años. Y Pedro le dice que a este hombre, así como era, que los mataba a ellos, que los crucificaba a ellos, que tenía esa calidad de moral, se tenían que sujetar, ¿no? Tal vez no podemos nosotros sujetar a un hombre pues que es correcto, ¿no? Bueno, dentro de lo que se puede considerar correcto, nos podemos sujetar. Pero Pedro está diciendo no, que a este hombre, a este emperador Nerón, con todo lo que ya hemos dicho, a él tenía que sujetarse. ¿Por qué? Dice, por causa del Señor, o sea, por amor al Señor. Por amor al Señor, ¿no?, considerando que nosotros, Pedro consideraba que como hijos de Dios nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, ¿no? Y por amor a Dios tenemos que someternos a las autoridades, ¿no?, a las autoridades. Esa debe ser una actitud de nosotros como creyentes, ¿no?, someternos a toda autoridad
humana, a toda institución humana, si verdaderamente nosotros amamos al Señor. Si amamos al Señor, nosotros debemos ser obedientes, ¿no? Entonces, Dios, hermanos, ha establecido una autoridad terrenal, ¿verdad? Todas las autoridades que nosotros conocemos, tenemos, ¿no? Pero también ha establecido una autoridad divina, que es Él, ¿no? Y nosotros estamos llamados a honrar a la autoridad civil, porque la palabra someteos significa eso, ¿no? La palabra someteos, que viene del griego, de la palabra griega upotazo, ¿no? Que dice que era un término militar que significaba estar bajo comando o bajo autoridad, que literalmente significa ordenar una formación, ¿no? Bajo la autoridad del comandante. O sea, este someteos era un término militar, ¿no? Fórmense para estar bajo orden o comando de un superior, ¿no? Y nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿no? Muchos pasajes que enseñan, ¿no? El principio de la sumisión, el principio de estar bajo autoridad. Hay muchos pasajes, pero nosotros vamos a ver uno, por causa de tiempo, que está en Proverbios capítulo 24, versículos 21 y 22. Hay muchos pasajes que nos enseñan acerca de este principio de la sumisión, de estar bajo autoridad, ¿no? Pero vamos a ver en Proverbios 24, versículos 21 y 22, que dice, ¿no? Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Entonces, así como esto, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que apoyan el principio de autoridad, ¿no? Entonces, Pedro le está diciendo, ¿no? A estas palabras a ellos, ¿no? Sométanse a toda autoridad, sométanse al rey, y empieza por el rey, ¿no? En nuestro caso, nosotros no tenemos rey, sería someternos a la presidente, ¿no? Que tenemos ahora, ¿no? Y a toda eminencia, ¿no? Ahora, estas personas, este rey o este emperador, en el caso de a los que iba dirigido esta carta, y a nosotros, la presidente, no significa que nosotros los vamos a adorar, ¿no? Porque solo Dios tiene, o solamente a Dios podemos adorar. Pero eso no quita que nosotros tenemos que honrarlo, tengamos que respetar a las autoridades. Ellos deben ser honrados y respetados por todos nosotros. Y el apóstol Pedro aquí les va a decir, ¿no? Que ellos deben respetar a toda autoridad que esté en eminencia y mostrarle respeto. Y hay otro apóstol que también nos va a hablar de lo mismo, ¿no? El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, versículo 1. El apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los romanos, ¿no? En capítulo 13, versículo 1, también habla de someterse, ¿no? Dice el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿no? Entonces, hermanos, el creyente tiene un mandato divino, que por causa del Señor, por amor a Dios, debe someterse a toda autoridad o a toda institución, ¿no? O al gobierno civil. Y cuando estamos hablando de sumisión a nuestras autoridades, someternos a nuestras autoridades, estamos hablando de honrarla, de respetarla. Y una manera de honrar a las autoridades es que nosotros cumplamos, ¿no? Con las ordenanzas que ellos dan. Por ejemplo, ¿no? El pagar nuestros impuestos. Muchos de nosotros como cristianos decimos obedecer a Dios, ¿no? Obedecerlo, amarlo y obedecerlo. Pero muchos caemos en eso, ¿no? En no pagar nuestros impuestos. Somos muy reacios, por ejemplo, a pagar nuestros servicios municipales, ¿no? ¿Cuántos estaremos en esa condición? Bueno, yo soy el primero, pero es difícil, ¿verdad? Es difícil, no estamos al día. Solamente pagamos nuestros impuestos cuando nos viene la cobranza coactiva, y ahí sí, de frente vamos a pagar algo, ¿no? Pero aquí dice que una de las maneras de honrar a nuestras autoridades es, por ejemplo,
pagando nuestros impuestos. Y lo dice ahí en Romanos, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 7. Dice, ¿no? Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad todo lo que debéis, le dice Pablo a esta iglesia en Roma. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra, ¿no? Entonces, la palabra, hermanos, es muy clara, ¿no? Una manera de sujetarnos a nuestras autoridades es pagando nuestros impuestos, como el gobierno lo establece. Ahora, a veces nosotros no queremos pagar nuestros impuestos porque hablamos, ¿no? Y decimos, no, ¿para qué voy a pagar si el alcalde no hace nada? ¿Para qué voy a pagar mi tributo, mi impuesto predial si el alcalde no hace nada? Mira cómo está la calle, mira cómo está la basura. Una manera de usar, ¿no? Para rebelarnos y no pagar. O no pagamos nuestros impuestos, ¿no? Al Estado, diciendo, ¿para qué? Para que le estén pagando a esos congresistas comechados, al presidente, y comenzamos a hablar, ¿no? Y es una manera de rebelarnos contra la autoridad. Nos rebelamos contra la autoridad, no queriendo pagar nuestros impuestos, cuando acá dice que debemos hacerlo, según el apóstol Pablo, ¿no? Pero otra manera de someternos a las autoridades es tener una actitud de oración hacia ellos, no de murmuración. Nosotros no estamos llamados, ¿no?, a juzgar a las autoridades, que porque hace esto, pues nosotros pagamos, y porque no hace lo otro, mira cómo es, mira cómo hace. No, nosotros no estamos llamados a eso. Como iglesia estamos hablando, como iglesia. No estamos hablando aquí, o Pedro no está hablando a las personas que no conocen de Dios. Aquí Pedro está hablando a la iglesia, y nosotros aquí también estamos hablando entre cristianos, ¿no? Nosotros no estamos llamados a juzgar a las autoridades, no estamos llamados a murmurar de las autoridades. Nosotros estamos llamados, según la palabra aquí, a orar por ellos. A orar por ellos, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pablo, cuando escribe, ¿no?, esta carta a Timoteo, le dice, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes, como les dije, en este caso nosotros no tenemos reyes o rey, pero tenemos presidente, tenemos congresistas, tenemos alcaldes, gobernadores también, ¿no? Por ellos tenemos que orar. Y por todos, dice, continúa el versículo, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, nosotros no estamos llamados a juzgar a las autoridades, a hablar mal de ellos. Estamos llamados a orar por ellos, para que Dios, ¿no?, los ayude a que ellos puedan actuar con justicia, puedan actuar honestamente, ¿verdad? Para eso estamos llamados, para eso estamos llamados como iglesia, para orar por ellos, no para juzgar. Porque, como hemos leído en el libro de Romanos, ¿no?, Dios es el que ha puesto la autoridad. Dios les ha dado esa autoridad a ellos. ¿Y ante quién después van a dar cuentas ellos? Ante Dios. Hay una autoridad muy conocida, ¿no?, que para no ir preso se suicidó, ¿verdad? Me libré, dijo, ¿no?, de la autoridad aquí, no me metió preso. Pero ¿de quién no se va a librar? ¿De qué juicio no se va a librar? Del juicio de Dios. De acá, algunos actúan muy corruptamente, compran jueces, todo, y se la libran, ¿no? Se la libran, ¿no? No están presos después de haber de todo lo que han hecho. Se libran de la justicia humana. Pero de la justicia divina, nadie se libra, ¿no? Porque vamos a ser juzgados por por lo que hemos hecho, ¿verdad? Entonces tenemos que someternos a la autoridad civil, dice, empezando por los reyes. Y luego en el versículo 14 dice, y por los gobernadores. Y por los gobernadores. Pero ¿por qué tenemos que sujetarnos a ellos? Tanto como los reyes, como los gobernadores, tanto por el presidente, tanto por el alcalde, tanto por los congresistas, por los gobernadores. ¿Por qué tenemos que sujetarnos a ellos? En primer lugar, por amor a Dios. Somos cristianos por amor a Dios. Pero en segundo dice, como por él enviado. Quiere decir que es Dios el que pone las autoridades, ¿no? En el libro de Daniel dice que él pone reyes y quita reyes, ¿no? Entonces es Dios quien pone las autoridades civiles. Pero recordemos que también hay autoridades
en todo lugar que nosotros vayamos, ¿verdad? En nuestro trabajo tenemos un jefe. El jefe puede ser, hermano, pues chinchoso, puede ser pedante con nosotros, pero eso no significa que nosotros le vamos a faltar el respeto. Es una autoridad que han puesto ahí y tenemos que respetarlo, ¿verdad? De repente sepa menos que nosotros tenemos de repente más conocimiento por experiencia, pero aún así tenemos que respetarlo. En la iglesia, el pastor, ¿no? El pastor es la autoridad aquí. Muchas veces no queremos sujetarnos al pastor, nos molestamos cuando a veces nos dice algo, pero tenemos que sujetarnos. En lugar de estudio, ¿no? En el centro de estudio, en el colegio, en la universidad, los profesores, todos los que están ahí, son autoridad sobre nosotros. Y en la familia, pues, el padre, ¿no? El padre es la autoridad puesta por Dios ahí, que tiene que dar autoridad. Por eso, decía un pastor, ¿no? Usted nunca le diga a su hijo o a su hija, que se porta medio rebelde, nunca usted le diga, nunca le llame la atención diciendo, tú haces las cosas porque yo te lo digo. Yo soy tu padre y me tiene que hacer caso. Si es un hijo cristiano y conoce y te ve cómo actúas tú llévalo a la palabra y dile, ¿no? La autoridad aquí en la casa soy yo, no porque yo quiera, sino porque Dios me ha puesto como autoridad aquí. Y vamos a ver lo que dice, ¿no? Y léale este versículo, ¿no? Hemos leído en antes el versículo 1, ahora leamos el versículo 2 de Romanos capítulo 13. En el versículo 1 dice, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Gracias, amén. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Él han sido establecidas. O sea, Dios es el que pone las autoridades. Dios es el que establece las autoridades. Pero ¿qué pasa aquí cuando uno se rebela contra ellas? ¿Qué pasa cuando un hijo se rebela contra el padre, que es la autoridad en casa? Dice el versículo 2, ¿no? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, aquel hijo que se rebela contra el padre, contra la autoridad que es en el hogar, no se rebela solo con el papá, se rebela contra Dios mismo, porque Dios es el que estableció esa autoridad, ¿no? ¿Y Dios para qué ha puesto las autoridades? ¿Cuál es la razón? Lo dice ahí, ¿no? Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea, las autoridades han sido establecidas por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, las autoridades han sido establecidas por Dios para garantizar el orden social. Y es necesario establecer el gobierno civil para garantizarlo. Así rápidamente, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que en la Biblia tenemos en Génesis el primer crimen que se cometió? ¿Cuál fue? Que Caín mató a su hermano, ¿no? Caín asesinó a su hermano. Lo mató y eso podemos ver en Génesis capítulo 4, ¿no? Él lo mata. Y ahí entra, ¿no? Ahí había entrado el pecado al mundo, ¿no? Entró la violencia al mundo. Caín mata a su hermano por envidia, por lo que sea, lo mató, ¿no? Y a través del tiempo comienza a entrar más violencia, tanto así que ya en el capítulo 6, la violencia que había pasado se había desbordado, ¿no? La maldad había entrado a toda la humanidad, tanto así que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Y le dice a Noé que iba a mandar un juicio. Y manda el diluvio, ¿no? Está en Génesis capítulo 6. Y en el capítulo 9, ¿no? De Génesis, ya cuando hace el pacto con Noé, Dios le dice lo siguiente, ¿no? En capítulo 9, versículos 5 y 6 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal le demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, se establece, ¿no? En el Antiguo Testamento eso que el ojo por ojo, ¿no? Claro, ahora ya no se practica eso, porque esta autoridad que Dios
había establecido en ese momento, la dio al hombre. Ahora, el hombre es el encargado, ¿no?, de establecer la autoridad, ¿no?, de poner el orden social en el mundo. Porque imagínense, pues, hermanos, si no hubiera alguien que estableciera la autoridad, no hubiera policías, imagínense cómo estuviéramos. Así todo el pensamiento, ¿no?, que tenemos nosotros de policía, el concepto que tenemos de la policía, así todo, hermanos, si no hubiera policía, ¿qué sería, no? A mí me gusta ese carro, yo voy y me lo tomo, y si viene el dueño, pues hago lo que quiero con el dueño. ¿Por qué? Porque no hay un policía. Pero lo que nos frena, ¿qué cosa es? Que hay una autoridad que si lo hacemos, podemos ir presos, ¿verdad? Si no hubiera eso, seríamos como veíamos antes en las películas, ¿no?, del viejo oeste, ¿no?, el rey del revólver, ¿no?, el que era más rápido, ese era el que mandaba. O terminaríamos como el libro de Jueces. Los que han leído la Biblia en el libro de Jueces siempre dicen, ¿no?, porque no hay rey, hacían lo que decían. Y termina el libro de Jueces, ¿no?, porque ellos no tenían rey, aún no había sido escogido, ¿no?, el primer rey, que es Saúl. Termina el libro de Jueces en el capítulo 21, versículo 25, diciendo, ¿no?, que como no había rey en Israel, ¿qué hacían? Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Así estuviéramos si nosotros no tuviéramos autoridades. Así todo y corrupto, hermanos, son los que establecen, ¿no?, el orden social. Ahora, ¿tenemos que tenerle miedo a las autoridades? Dice en Romanos capítulo 13, versículo 4. Capítulo 13, versículos 3 y 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor. ¿Pero a quién? Al que hace el bien. O sea, si nosotros no hacemos nada malo, ¿por qué vamos a tener miedo a la policía? ¿Por qué vamos a tener miedo a los jueces? ¿Por qué vamos a tener miedo de él? Si no dice, tener temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? ¿Qué le dice Pablo? Si no quieres tener temor a la autoridad, haz lo bueno, dice. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Lo mismo que le está diciendo Pedro, ¿no?, aquí a los que va dirigido esta carta, ¿no? Y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que tener temor a la autoridad, ¿no? Si no hacemos nada malo, no tenemos por qué temor a la autoridad. Porque la autoridad ha sido puesta para los que hacen lo malo, ¿no?, para que lo hacen lo malo. Y utiliza a ellos, ¿no? Lo utiliza a ellos, porque ellos dicen son servidores de Dios para castigar al que hace lo malo. Al castigar al que hace lo malo. Así todo autoridad corrupta, hermanos, sea presidente, sea alcalde, sea policía, ellos, nuevamente les digo, han sido establecidos para poner el orden, ¿no? Pero a veces Dios utiliza este tipo de autoridades ¿para qué? Para que nosotros como iglesia despertemos, ¿verdad? Somos testigos de que, bueno, en un país como Venezuela, por ejemplo, ¿no?, este el presidente ha sido reelegido creo que hasta 2030, ¿no? Hasta 2030. Supuestamente, legalmente, nadie lo puede sacar porque él ha sido elegido por el pueblo, ¿no? Nadie lo puede sacar. Esta palabra, a ver, para la gente, para los hermanos que viven en Venezuela, para la iglesia que vive en Venezuela, leen esto y le dicen, ustedes tienen que sujetarse a Maduro. Así él ha hecho trampa para estar ahí, ustedes tienen que sujetarse a Maduro. ¿La iglesia qué tiene que hacer? Sujetarse. ¿Y qué tiene que hacer? Orar por él, para que Dios haga algo. Porque muchas veces Dios utiliza a este tipo de personas para que la iglesia despierte. ¿Qué decía el mismo Señor de Nabucodonosor? Mi siervo, le decía, ¿no? Y Nabucodonosor era bueno, era perverso también, ¿no? Un rey perverso. ¿Pero qué le decía a él? ¿Cómo lo llamaba el mismo Dios? Mi siervo, le decía, ¿no? Entonces muchas veces Dios utiliza estas autoridades para que nosotros despertemos, para que nosotros clamemos a Él, oremos, ¿no? Entonces, hermanos, en el versículo 15, nuevamente nos va a decir, ¿no? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nos sometamos a Él?
a estas autoridades, a pesar que, bueno, algunas son corruptas, porque es la voluntad de Dios, porque así Dios quiere que nosotros lo hagamos. Esa es su voluntad, que nosotros nos sometamos a las autoridades, que no murmuremos de ellos. Lo primero que nosotros hacemos, hermanos, cuando vemos, por ejemplo, ¿no?, si estamos yendo en el micro y vemos que un policía ha parado a un mototaxista, a un taxi, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Ah, ese taxista cometió una infracción y por eso el policía lo ha parado. ¿Eso es lo que se nos viene a la mente, aún como cristianos? O ya lo paró para pedir para su desayuno, para su almuerzo, ¿verdad? Eso es lo primero que se nos viene. Así siendo cristiano y todos, ¿no?, que decimos que no debemos pensar mal, ¿no?, pero lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos, hermano. Nosotros, bueno, se lo han ganado también los policías, ¿no?, el hecho de que nosotros pensemos así, ¿no? Pero nosotros no debemos ir en contra, bueno, podemos tener un concepto de la persona, pero lo que no podemos ir es en contra de la autoridad que este policía y todo corrupto tiene, porque tiene una autoridad, ¿no? Él está investido de una autoridad, así corrupto y todo, sea presidente, sea alcalde, sea policía. Nosotros no podemos faltarle respeto, ¿no? Y muchas veces lo hacemos solamente a veces con nuestros pensamientos, más aún pues los que se enfrentan a los policías en las manifestaciones, ya pues ni qué decir, ¿no?, que les tiran de todo, le llueve de todo a los policías, ¿no? No solamente van en contra de la persona, van en contra de la institución, van en contra de la autoridad que así establecida en ese hombre por Dios. Entonces, cuando nosotros le faltamos el respeto a una autoridad, no solamente le faltamos a él, no solamente faltamos a la autoridad que así investiga en él, sino faltamos a Dios, nos vamos en contra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros nos sometamos a toda autoridad. Dice, es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro, ¿por qué le dice así? ¿Por qué escribe así? ¿Por qué? Porque la gente estaba diciendo de los cristianos que eran malhechores. No, ya les dije qué cosa pensaban de ellos, ¿no?, que eran malhechores. Eso estaban pensando. Entonces, ¿qué le dice? Ustedes sométanse a la autoridad, hagan el bien, para que de esta manera ustedes hagan callarlo, ¿no? Como decirle, destape la boca, ¿no? Por su ignorancia, porque ahí dice ignorancia. ¿Y qué es ignorancia? Es falta de conocimiento, ¿no?, de estos hombres insensatos, de estos hombres locos, ¿no? Pablo, están locos por lo que habla, pero a esos locos ustedes hagan el callar la boca. ¿Cómo? Poniéndose cara a cara con él, hablándole, insultándole, ¿no? Porque a veces se ha visto, ¿no?, cristianos que quieren imponer, ¿no? Su verdad, pero a la fuerza, ¿verdad? No, que ellos hablan en contra de ellos y él se agarran ahí y se pone un enfrentamiento. No, dice. Así no. Con tu actitud, con tu forma de comportarte, con tu forma de hablar, con tu forma de respetar a las autoridades, de esa manera tú vas a hacer callar a estos hombres. Porque ¿qué significa la palabra callar? La palabra callar, ¿no?, viene del griego, perdón hermano, yo estoy un poco mal de la garganta, del verbo fimo, que significa amordazar, enmudecer, refrenar. Literalmente significa poner un bozal. O sea, Pedro le está diciendo, ¿no?, póngale un bozal a esas personas que van a comenzar a hablar mal de ustedes, ¿no? Suena fuerte, pero así es, ¿no? Así le está diciendo, ¿no? La palabra callar significa eso, ¿no? Amordazar, refrenar, poner bozal. A estas personas que son ignorantes, ¿no? Ignorantes, falta de conocimiento, a estas personas que son insensatos, carentes de sentido o de razón. Es de la manera que nosotros podemos callar a estas personas, ¿no?, que hablan mal de los cristianos, que hablan muchas veces mal de nosotros, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a querer compartir la palabra, ¿cómo nos quieren hacer callar a nosotros? Sacándonos nuestro pasado, ¿no? A veces nosotros le decimos, ¿pero por qué toma? Oye, ¿tú qué me estás hablando de toma si tú eras más borracho que yo? Así me decían a veces a mí, ¿no? Gracias, pastor. Tú me dices ahora que no tomes, o si tú eras peor que yo, me dicen. ¿Qué quiere decir eso? Me sacan, ¿no? Pues nos sacan, ¿verdad?, esas cosas pasadas para hacernos callar. Ahora, ¿cómo lo hago callar yo? ¿Yo poniéndome boca a boca con él? No. Sino con mis actitudes, ¿verdad?, con mi manera de hablar de ahora, como un nuevo creyente, ¿no?, como un nacido de nuevo, ¿verdad? Así, ¿no? Ya no ponerme
Porque yo era pues de los que me decían algo y mismo me encendía, ¿no? Ya no hacer, ya no, de esa manera uno ya no tiene que actuar, tiene que actuar diferente, ¿no? Porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque como dice en el versículo 9, somos nación santa, real sacerdocio. Una nación santa, un hijo de Dios no se va a poner pues ahí a discutir boca a boca con una de estas personas, que es una palabra que le dice Pedro, ¿no? Son insensatos, son locos. Con un loco no te vas a poder pelear, ¿no? Uno que no conoce de Dios, que uno que ignora la palabra de Dios, por eso le dice una persona que es, como le dice él, hacer callar la ignorancia de los hombres. No nos podemos poner en ese plan, ¿no? Entonces, estamos llamados a nosotros a callarlo así con nuestro comportamiento. No estamos llamados en ningún momento tampoco, según Pedro, a hablar mal de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar mal de las autoridades? Y con esto termino. Leamos primero no, sino Tito, capítulo 3, versículos 1, 3. Tito, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Qué le dice? Dice, recuérdales, o sea, Pablo le dice a Tito que esto le dijera a los nuevos creyentes, ¿no? A los nuevos convertidos. Tito, hábleles así, recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Por qué nosotros no tenemos que hablar más de las autoridades? No podemos murmurar de ellos. ¡Ay, qué corrupto es él! Mira qué ladronazo es, qué mentiroso es. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 le va a decir, ¿no? Porque nosotros también éramos igual. Le dice, ¿no? Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia aborrecible y aborreciéndonos unos a los otros. Entonces, a veces nosotros murmuramos de las autoridades, ¿no? Que son así mentirosos, corruptos. Bueno, ¿por qué son así? Porque no conocen de Dios, ¿no? Nosotros ya no somos así porque conocemos de Dios. Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, nuestra mente ha sido renovada, todo nuestro ser. Ya no nos comportamos así, ya no somos mentirosos, ¿verdad? Como lo son las autoridades. Entonces Pablo le dice, ¿no? Que no hablen mal de ellos, ¿no? Porque recuerden que nosotros también en un tiempo éramos así, de la misma manera. Entonces nosotros no estamos llamados a juzgar a la autoridad. Ya le dije, las autoridades han sido puestas por Dios y es ante Dios, aunque ellos van a tener que rendir cuentas. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A orar por ellos. A orar por ellos. Tenemos que orar por ellos para que Dios los ilumine, ¿no? Dios haga algo y los quite esa manera de actuar, ¿no? Toque sus corazones, pueda convertirlos, ¿no? Y no sean tan injustos, ¿no? No sean tan corruptos. Pero lo van a hacer porque no conocen de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a que Dios pueda tocar sus corazones. Una vez más, hermanos, nosotros tenemos que someternos a las autoridades. ¿Por qué? En primer lugar, por amor a Dios, por causa del Señor. Por amor a Él nos sometemos. Y nos sometemos a las autoridades porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Dios los ha puesto. Ellos están ahí porque Dios los ha puesto en ese lugar. Y nosotros tenemos que obedecer. Para que de esa manera, obedeciéndolo, no teniéndoles temor, sino obedeciéndoles, nosotros mostremos al mundo que somos diferentes. Que en realidad somos una nación santa, un real sacerdocio, como decía Pedro, ¿no? Como dice más adelante, en el versículo 9, ¿no? Es la única manera que nosotros podamos acallar a todas aquellas personas que hablan en contra de los cristianos, en contra de los creyentes, en contra de Dios. De esa manera nosotros vamos a callarlos. Ya no le vamos a dejar nada, ¿no? Ningún motivo para que ellos hablen. Amén, hermanos. Entonces sujetémonos a toda autoridad. ¿Es difícil? Claro, ¿no? Nosotros por tendencia somos rebeldes, ¿no? Esa es la tendencia del ser humano, ¿no? Somos rebeldes. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos.
Amén. Perdón, hermano. Hasta ahí nomás yo, hermanos. Dios les bendiga.